esta mañana en cuanto al provecho que tiene el ejercitarse para la piedad. Vimos el mandato y vimos también el provecho que tiene la piedad, como dice el versículo 8, con promesas de esta vida presente y de la venidera. Entonces ahorita nos vamos a centrar más en el versículo 7, donde Pablo le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. En el capítulo pasado estuvimos observando cómo, o en el sermón pasado estuvimos viendo cómo Pablo advierte a Timoteo sobre los tiempos que se avecinaban, donde mentirosos con la conciencia cauterizada harían apostatar de la fe a algunos, hablándoles doctrinas de demonios. Recordamos que específicamente la advertencia era de dos herejías. La primera era prohibir casarse y la otra abstenerse de algunos alimentos. Por supuesto, estas prácticas con el propósito de tener una mayor espiritualidad y una mayor cercanía a Dios, supuestamente. Cosas de la carne que, al ser fáciles de llevar a cabo a través de los esfuerzos humanos, llaman la atención de las personas. Y por eso usted puede entender cómo en estos días hay millones de personas haciendo romerías, haciendo sacrificios, haciendo toda una serie de rituales y de cosas con las que se promete una mayor cercanía a Dios, cuando en realidad lo que hacen es alejar a las personas más del verdadero Dios. Pero la razón por la que lo hacen es precisamente porque en términos humanos, aunque implica un sacrificio, es fácil hacerlo y se puede llegar a hacer. Sin embargo, en las cosas espirituales no se pueden llegar a hacer, sino es Dios quien en su gracia y su misericordia nos las concede. Así que estas cosas llaman la atención de los que en resistencia a una verdadera vida de arrepentimiento de pecados prefieren vivir su religión con demandas desde una perspectiva externa y no desde el trato del corazón. Y ahí es donde Pablo quiere apuntar al corazón con el ejercicio de la piedad. Cosas que se pueden aparentar y mantener ante los humanos y ser alabados por ellas son las que proponen todas estas herejías y falsas doctrinas que llevan al hombre a confiar en sus propias fuerzas y no a confiar en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Estos engaños no son todos los engaños que vendrían a dañar la grey de Dios, estos dos de los que nos está hablando el apóstol Pablo, sino que estos son solo dos ejemplos de las diferentes doctrinas de demonios a través de las cuales el enemigo de nuestras almas pretende mantener a los hombres apartados del verdadero Dios. Es decir, que estos dos ejemplos representan para nosotros todas aquellas herejías que nos presentan una versión falsa de Dios y una versión falsa de la vida de comunión con Él. Todo lo que se aparte de la verdad nos está presentando a un Dios y unas exigencias de Dios que no se corresponden con lo que verdaderamente Él es. Es por esto que Pablo exhorta a Timoteo a desechar las fábulas profanas y de viejas y entonces ejercitarse para la piedad, entendiendo esa expresión desecha las fábulas profanas y de viejas como una muestra de aversión y de desprecio que Pablo tiene por ellas, y con toda lógica, ya que son estas mentiras las que destruyen a la grey de Dios, y eso no demoró en pasar
con estas congregaciones del primer siglo de la iglesia. Y Pablo era un hombre, o fue un hombre que trabajó incansablemente por el reino de Dios, por la edificación de la iglesia, y estas herejías que venían a hacer, venían a destruir esa iglesia por la cual tanto Pablo había trabajado y puesto su vida. Entonces Pablo, ante esa realidad del peligro espiritual por las falsas doctrinas, presenta a Timoteo el contraste que de ejercitarse para la piedad. Dijimos también esta mañana que la palabra piedad significa devoción, reverencia o semejanza a Dios, y que la idea que implica es la de una actitud del hombre hacia Dios. Y también decíamos que es una actitud personal hacia Dios que resulta en acciones agradables a Dios. Y también un autor dice de la piedad que la piedad no es una actividad en sí, como a veces se nos quiere vender la religión. Usted a veces se pone a hablar con un católico y cuando ya se siente asediado por la verdad, entonces dice: es que yo leo bastante la Biblia, es que yo voy a misa todos los domingos, es que yo hago tal cosa. Inmediatamente lo que está tratando es que su entendimiento, demostrar que su entendimiento de la religión y de la relación con Dios se basa en acciones específicas y no en un corazón que ama a Dios, que está dispuesto para Dios, no solamente en hacer unas acciones específicas, sino que está dispuesto para todo lo que Dios demanda en su palabra de cada uno de nosotros. Entonces, también decíamos que la piedad es la devoción a Dios de la que surge el carácter cristiano. Y es el único fundamento sobre el que el carácter puede ser construido eficazmente. Alguien que no tiene una devoción a Dios no puede ser alguien que tenga un carácter cristiano, de acuerdo como las Escrituras lo dicen. Cuando en las Escrituras se nos dan, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo, donde se mencionan características de un carácter piadoso, esas virtudes del carácter piadoso, encontramos que ninguna de ellas nosotros las podemos tener de manera humana a través de nuestros esfuerzos, que es precisamente por eso el fruto del Espíritu, porque es el Espíritu quien las produce en nosotros, pero nosotros estamos llamados ¿a qué? Estamos llamados a buscarlas, estamos llamados a fortalecerlas, de manera que allí entra en funcionamiento la obra del Señor para que podamos producirlas en nuestra vida, no de una manera humana, sino buscar el fortalecimiento y el florecimiento de estas virtudes en cada uno de nosotros. Hay un puritano llamado Thomas Boston que enseñó que la piedad es conformarse a Dios en el ser del hombre, y que es también ese fuego santo que debemos cuidar para que no se apague en nosotros y en otros. Y finalmente, el mismo autor del libro que cité esta mañana, Jerry Bridges, de cuyo libro he tomado también ideas para este estudio, el libro La práctica de la piedad, él define la piedad para el uso de su libro como la devoción a Dios que da lugar a una vida agradable a Él. Entonces, no desligamos el concepto de piedad de lo que es la devoción a Dios y de el carácter cristiano como sus dos elementos. Entonces, puesto que en la mañana vimos el mandato de ejercitarse para la piedad y la razón para ejercitarse en la piedad, estaremos desarrollando algunos principios que podemos aprender de la exhortación de Pablo a Timoteo, es decir, de ejercitarse en la piedad.
Y vamos a ver primero dos implicaciones de ejercitarse para la piedad. Dos implicaciones de ejercitarse para la piedad. Y la primera es la responsabilidad. En principio yo pensaba que las dos acciones que Pablo menciona allí en el versículo 7, cuando dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y luego dice, ejercítate para la piedad. Y yo encontraba a esas dos acciones porque estaban en el mismo versículo. Eran dos asuntos diferentes para mí, de tal manera que tendía a dividir el versículo y encontrar incómodo que las dos acciones estuvieran ahí en el mismo verso. Desechar la fábula y ejercitarse para la piedad. Pero en realidad ambas hacen parte de una misma intención. Y esa intención es agradar a Dios. Eso es. Es como cuando vas al médico y te dice que debes dejar de comer comida chatarra, pero a la vez que te dice que tienes que alimentarte de comida sana. ¿Ya? Las dos cosas hacen parte de un mismo propósito, y es que sanar tu cuerpo. Todo esto hace parte de un propósito que es fortalecer tu salud a través de un cambio de perspectiva en razón por la que se come y se realizan actividades físicas. Antes comías para saciarte, como normalmente uno lo hace, hasta que llegando al médico, y entonces ahora con los cambios ya uno no lo hace simplemente para saciarse, sino que ahora lo hace ¿para qué? Para estar saludable, para corregir una enfermedad o un problema, etc. Antes caminabas, tal vez porque te tocaba, porque no tenías transporte, porque tenías plata, no tenías para la mototaxi, pero ahora lo haces con el propósito de fortalecer el funcionamiento de tu cuerpo. Entonces, por eso uno ve a mucha gente en la madrugadita y en la tardecita caminando por ahí con un propósito específico. Al principio de que se empiezan estas cosas, no es fácil emprender estas acciones. Cuando el cuerpo comienza a demandar los hábitos que antes tenías, pero con el tiempo, cuando te vas adaptando y empiezas a ver los resultados, todo se va haciendo parte de una rutina normal. Es más, luego el cuerpo ya le pide a uno lo que es lo saludable cuando uno no lo sigue haciendo. En el caso del ejercicio para la piedad, también se pasa por esas situaciones en la manera normal de hacer las cosas. Y así como en el cambio de rutinas físicas es necesario asumir una responsabilidad personal de hacerlo para alcanzar el propósito, también es necesario hacerlo de manera espiritual para desarrollar una vida piadosa. Miren, el asunto es tal, por ejemplo, en el caso físico. Usted puede ver que hay médicos que conocen, que saben exactamente lo que pasa cuando no tienen los cuidados para la salud, pero ellos mismos viven descuidando esas mismas cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que saben lo que tienen que hacer, no han tomado una determinación, no han asumido una responsabilidad personal. Hermanos, esto mismo nos pasa a nosotros en lo espiritual. Tú sabes que tienes que orar, sabes que tienes que leer las escrituras, sabes que tienes que meditar en las escrituras, que tienes que memorizarlas, que tienes que tener comunión con los hermanos, que tienes que procurar el bien a los demás, que tienes que desechar pecados en tu vida que tú conoces muy bien y que tienes que buscar hacer lo contrario de esos pecados para renovar tu vida espiritual, pero aún así te cuesta hacer lo que tienes que hacer o no haces lo que tienes que hacer. Aún así, esas rutinas de oración siguen siendo de 5 minutos, esa lectura de la palabra sigue siendo
de 5 minutos, de media paginita o de un versículo, como se nos enseñó en la vieja guardia, un versículo, y de ahí inventa todo lo que tú quieras y aplícatelo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos ha faltado ¿qué? Una responsabilidad personal para empezar a aplicar todo esto. Y dicho de esta manera, una responsabilidad personal para ser piadoso. Hace un momento estaba hablando con la hermana precisamente de cómo hoy hay muchas iglesias que están surgiendo congregaciones, pero están faltando líderes, están faltando pastores, están faltando diáconos que puedan servir a la iglesia, gente, varones que se dispongan. ¿Qué está faltando con esto? No están faltando hombres, están faltando hombres que se dispongan en las manos de Dios para que Dios haga algo con ellos y a través de ellos. ¿Y eso hace parte de qué? De una responsabilidad personal. Dios es el que capacita. Dios es el que da los dones. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de asumir en el Señor que todo aquello que el Señor va demandando de uno lo vaya colocando en práctica. Mire, un ejercicio sencillo. Si usted ha tomado notas en el día de hoy de un sermón y un estudio aquí como lo estamos haciendo, y usted mañana tempranito o esta noche cuando llegue a su casa toma nota de qué escuchó usted en el sermón o en el estudio que es aplicativo para su vida y por lo cual usted va a orar toda la semana. Mire, yo le aseguro que sus tiempos de oración convierte esas notas en peticiones. Y le aseguro que sus tiempos de oración van a pasar de 5 o 10 minutos a 1 o 2 horas. Porque son tantas las cosas por las cuales tenemos que rogar al Señor que Dios transforme, tantas demandas que nos llegan cada domingo, pero nos quedamos con ciertas informaciones en la mente y la vida espiritual sigue pasando y seguimos con los músculos espirituales raquíticos. ¿Por qué? Porque no nos ejercitamos para la piedad. Entonces, pregúntese cuándo fue la última vez que usted vio una oración, usted hizo delante de Dios y Dios se la respondió. Que usted diga, no, esto fue una respuesta del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró frente a las Escrituras y tuvo que soltar la Biblia cuando la estaba leyendo? Porque su corazón fue compungido en su pecado. O porque fue usted inmerso en ese y se constriñó del amor de Dios, como Pablo lo dice a los filipenses. ¿Cuándo fue la última vez en que orando usted por un hermano o una hermana lloró delante de la presencia de Dios y le dijo, Señor, ayúdale en su pecado, ayúdale a superar esta debilidad, Señor, ayúdale? Y usted vio que ese hermano pudo vencer. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? Porque nos hemos adaptado a una religión en la que todos estamos, pero nadie está comprometido los unos con los otros en lo que realmente importa. Y es que haya verdadera vitalidad espiritual, que haya verdadero quebrantamiento y humillación delante de Dios. Si nosotros venimos aquí cada domingo a leer la Biblia, a escuchar sermones, pero usted siente que su vida es la misma, a diferencia de que tiene más conocimiento de la Biblia, eso sí, pero ese conocimiento, ¿cómo se está transformando en la vida de usted? ¿Cómo usted lo está asimilando? De la manera en que cuando usted se empieza a alimentar correctamente, eso se empieza a notar ¿en qué? En su cuerpo.
La vitalidad, usted recupera la vitalidad, usted recupera la fuerza, usted ya no se siente igual, comienza a bajar de peso, no sé, el propósito que tenga. Si usted se comienza a ejercitar todos los días, ¿qué va a pasar? Su cuerpo va a cambiar. Y la pregunta es, si yo leo las escrituras, si yo escucho los sermones, si yo vengo a la iglesia fielmente todos los domingos, ¿mi vida está siendo cambiada y transformada? ¿O soy el mismo de hace un año o de hace 2 años? ¿Por qué? Porque está claro que para poder ver la piedad fortalecerse en nuestras vidas, tenemos que asumir una responsabilidad personal. El propósito por el que se siguen las disciplinas espirituales, como decíamos esta mañana, es conocer más a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Si usted lee las escrituras, ¿para qué lee las escrituras? Si usted ora, ¿para qué ora? Si usted ayuna, ¿para qué ayuna? No puede ser otro el propósito que conocer más a su Señor. De que el Espíritu Santo lo llene más a usted de manera que Él tome más control de su vida. Que el carácter suyo se moldee de acuerdo con la voluntad del Señor. Y esto dista mucho del que ora buscando una casa, un carro, una beca, salud. Del que lee las escrituras y otros libros para ganar las discusiones teológicas y siempre tener la razón, del que visita y llama a los hermanos para ganar el favor de ellos y no porque en realidad los ama y les preocupa cómo están, o el que viene a esta iglesia porque es mejor doctrinalmente y no porque aquí se da a conocer a Dios tal como se muestra en las Santas Escrituras. Entonces la razón por la que Timoteo debe desechar esas falsas doctrinas y ejercitarse o disciplinarse para la piedad es porque con esto conocerá mejor a Dios y en consecuencia su vida será una mejor ofrenda de olor fragante delante de Él. Por esto Pablo introduce la carta a Tito diciendo en el versículo 1, puede leer, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué dice Timoteo? Dice, ahí está el saludo. Observemos que el conocimiento que Pablo predica como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo produce piedad. Produce reverencia, produce amor y devoción a Dios. Siguiendo con este aspecto de la responsabilidad personal en el ejercicio para la piedad, Timoteo era personalmente responsable por su progreso en la piedad. No debía, como hacemos muchas veces, encargarle en oración ese progreso al Señor y relajarse. Porque a veces hacemos así. Señor, yo quiero ser un gran siervo tuyo, Señor, yo quiero conocerte mucho más, etcétera, y ya. Pero hay otras cosas que debemos hacer en función de que eso pueda llegar a ser una realidad. Él debía encargarse de este aspecto particular de su salvación, confiando en que Dios estaba obrando a través de sus esfuerzos. Él debía seguir la piedad, debía avivar la llama, así como le llamó Thomas Boston, ese fuego santo que debemos cuidar para que no se apague en nosotros y en otros. Los cristianos podemos ser muy disciplinados, podemos ser muy laboriosos en nuestros negocios, estudios, en el hogar e incluso en el ministerio. A veces descansamos
en orar, Señor, hazme piadoso, y esperar que Él derrame piedad en nuestras almas de un modo misterioso. Solemos caer una y otra vez en los mismos pecados porque pensamos que, por ejemplo, cuando oramos a Dios porque nos dé paciencia, lo que Él va a hacer es quitar las situaciones que nos impacientan de nuestro camino. Va a quitar todas esas cosas que nos hacen estallar en ira de nuestro alrededor. Y pensamos que ya no me voy a encontrar con esa persona, mi esposa ya no me va a decir o hacer eso que particularmente me irrita, o que por un simple acto de Dios ya no voy a sentir absolutamente en mi corazón cuando este tipo de cosas pasen. Es decir, me voy a volver impasible ante las situaciones que antes me irritaban. No, hermano, eso no es así. El obrar de Dios en la santificación no es así. Esos pecados deben ser mortificados con el único propósito de agradar a aquel que me tomó por hijo. Yo debo sufrir la afrenta. Debo soportar las debilidades de los demás, sobre todo de mis hermanos en la fe, hasta que el músculo del carácter se fortalezca. De tal manera que tendrá la fuerza para resistir esas cosas. Me viene a la mente cuando el apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y ya Pablo está hablando ahí al final de su vida cuando le escribe a los filipenses. Pero no cree usted que Pablo, desde el primer momento en que cayó al suelo y recibió la revelación del Señor, él fue un hombre con paciencia y con un contentamiento en cualquier situación. No, él dice claramente: he aprendido a contentarme. Y fue como a través de ese proceso de confiar en el Señor y de resistir y de someter esos pecados a Dios. Sin embargo, la capacidad para someternos diariamente a la voluntad de Dios nos es dada por Él mismo. Pedro lo expresa de la siguiente manera en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Y este es un pasaje importante también. Quiero que lo tenga presente. Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la ¿qué? Y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Necesitas algo para vivir la vida cristiana? Cualquiera que sea eso que necesitas para la vida cristiana, te ha sido dado por el divino poder de Dios. Pero ¿qué tienes que hacer? Ejercítate para la piedad. El mismo Pablo también le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Pero mire, esfuérzate en hacer ¿qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y parece como algo contradictorio, porque lo que es de gracia es dado sin ningún esfuerzo. Es más, es recibir lo contrario de lo que merecemos. Pero aún así, ahora Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Es decir, ya te ha sido dado, ahora esfuérzate por tomar. Así que es muy esperanzador para el cristiano que desea ejercitarse en la piedad el hecho de que el poder de Dios esté disponible para fortalecer su vida de comunión con Él. Hermano, Dios está más interesado
en que usted tenga comunión con Él a que lo interesado que usted está por eso. Tanto así que Dios que entregó a su Hijo único para que eso sucediera. Pero a nosotros se nos olvida eso. Y parece que cuando nosotros vamos a orar es como si Dios estuviera bravo y Señor, y buscamos excusas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos hace falta tomar esa determinación personal, esa responsabilidad personal. Y esto no sucederá si no cumplimos con esa responsabilidad personal de ir delante del Señor y ejercitarnos para la piedad. Dios quiere que le conozcamos, que estemos cerca de Él. Dio a su propio Hijo por ello. Pero la pregunta es, ¿qué tanto quieres a Dios y deseas su voluntad como para ejercitarte para la piedad? ¿Qué tanto lo deseas? Meditaba respecto a cuando se acerca la fecha del matrimonio y consideramos ese momento tan importante, hablando de un matrimonio en el sentido lo correcto de un matrimonio, no lo que hoy ya todo lo llaman matrimonio. Y consideramos ese momento tan importante que días y meses previos las personas, los que se van a casar, están dispuestos a hacer dieta, ejercicio para que el vestido quede perfecto, cosa que no pudo hacer el resto de su vida. Ahora, allí, ¿por qué sucede? Porque allí hay una motivación lo suficientemente fuerte para hacer cosas que normalmente son difíciles de hacer. Y este proceso, incluso en ese momento, deja de ser tortuoso por el propósito que se sigue. Ya no es, ay, que mira que estoy haciendo ejercicio, que la dieta, y no se está quejando, no. Tiene su mirada puesta en el propósito y lo va a hacer con toda la gana. Y de eso se ve mucho. Yo lo intenté, pero nada, no me dio. Pero lastimosamente no solemos ser así con la búsqueda de la piedad en nuestro carácter. Nuestro amor por Cristo es tan débil, hermanos, que nos vence una media horita de sueño más antes de ir al trabajo, en vez de tomarla para orar y presentar mi vida delante del Señor. Así de débil. Nos vence la flojera de leer, con todo tipo de excusas. Nos vence mejor las ganas de mirar el celular y lo que están presentando allí que ir a buscar al Señor. Siendo que Dios ha dado como único medio para conocerle su palabra. Y aún así, no tenemos la motivación suficiente para ir y leer. De seguro, si una persona amada nos escribiera una carta o un mensaje desde el otro lado del mundo, la leeríamos con total detenimiento. O piense cómo se siente el novio, que el novio le escribe una carta a la novia, cómo con ansias la lee de principio a fin y la vuelve a leer nuevamente con el propósito de hallar en esas letras cuánto el novio le ama y qué está dispuesto a hacer por ella. Y la lee y la mira y la busca para ver y cada cosa, cada expresión así que demuestre ese amor, le produce de todo. Y la manda a enmarcarla, mejor dicho. Sin embargo, cuando nosotros decimos amar mucho a Dios, pero no estamos dispuestos a escudriñar cuán grande ha sido el amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. El apóstol Juan en su primera carta anima a los hermanos a examinar qué tipo de amor es el que nos ha dado el Padre, de manera que estos tengan los motivos suficientes para purificarse para Dios, es decir, para vivir en santidad. En 1 de Juan capítulo 3,
y esto es un texto que usted debe aprenderse de memoria, en el versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y luego sigue diciendo en el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que espera que Él venga, con todo este amor que ya le ha manifestado, dice el apóstol, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y allí toma tal relevancia esas figuras que están en la Biblia del novio y la novia, de cómo la novia se prepara esperando al novio. Y esa es la figura que está aquí detrás. Nos purificamos a nosotros mismos. ¿Qué tanto dedicamos a Él? Y siempre viene a nuestra mente aquel episodio de Esther, que para presentarse ante el rey la purificaron, le hicieron todos unos rituales de limpieza y de todo durante 6 meses para estar digna de ser presentada delante del rey. Juan quiere que sus hijos espirituales tengan la motivación adecuada para ejercitarse en la piedad, para purificarse a sí mismos, para agradar a Dios. Dios nos ha amado tanto que dio a su propio Hijo para que seamos sus hijos. Y no solo eso, cuando Él se manifieste seremos semejantes a su Hijo. Por eso debemos desde ya procurar ser como Él. Hermanos, el propósito final es que seamos como Cristo. Y eso va a suceder de una manera perfeccionadora el día que Él venga. Pero nuestra responsabilidad en este mundo, ¿cuál es? Que día a día procuremos ir avanzando en ese proceso. Que día a día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Así que, volviendo al concepto de la responsabilidad personal delante de Dios, hermanos, no tenemos excusas para no ser piadosos. Solemos decir, es que si mi cónyuge fuera cristiano, si mi mamá no fuera así, si mi hermano no tuviera ese carácter, es que mi trabajo es muy pesado, es que los oficios de la casa, que la universidad, que mis hijos no son como los hijos de fulanito, y un largo etcétera. Tenemos para decir que no buscamos la piedad y que no nos esforzamos por eso. Si las promesas que tiene la piedad para la vida presente, hermanos, y para la vida venidera, como lo vimos en el estudio pasado, no te dan la motivación suficiente para ejercitarte en la piedad, debes revisarte si en realidad eres cristiano. Porque si eso no te motiva, nada te va a motivar. En una iglesia donde se predica a Dios, donde se muestra a Dios, para que veas a Dios y para que lo ames a Él y para que lo sigas y tu esperanza esté puesta en Él. Si eso no te motiva, tú tienes que estar allá donde te motivan diciéndote que te van a dar un carro, que te van a dar una beca, que te van a sanar, que te van a hacer otras cosas, otro tipo de motivaciones. Pero en este lugar, en un lugar donde se predica a Cristo, si no encuentras la motivación aquí, es porque estás buscando en el lugar equivocado. Pregunta: ¿qué decisiones vas a tomar para empezar a ejercitarte en la piedad? Y todos tenemos decisiones que tomar. Todos tenemos pendientes en nuestra vida espiritual. ¿Qué ajustes vas a hacer en tu vida para agradar a Dios?
más. Ahora, entiéndame ese agradar a Dios no para que te ganes la salvación, sino para que tu comunión cada vez sea más profunda con Él. Es como el hijo con el padre. El hijo puede no hacer nada para agradar al padre y aún así sigue siendo su hijo. Pero esa relación padre-hijo va a estar mejor en la medida en que el hijo se disponga ¿a qué? A agradar a su padre. Hermano, ¿con qué pecado vas a empezar primero? Y vaya que tenemos una larga lista. ¿Te has tomado el trabajo de anotar y de decir, bueno, Señor, aquí están estos pecados, ¿por cuál empiezo? ¿En cuál me quieres ayudar, Señor? Fortaléceme. Y que vayas creando una lista de pecados que han sido mortificados y tachados. De decisiones que tienes por tomar y que luego esa lista esté tachada de decisiones que por la causa de la gloria de Dios ya tomaste. Hermano, no sucederá si no empiezas por ahí, si no tomas una responsabilidad personal. Nadie lo va a hacer por ti. Y recuerda una cosa, siempre me llama mucho la atención esta frase que escuché de Joel Vick, que la santidad de mañana es el pecado de hoy. Es decir, que no dejes para mañana tomar decisiones en tu pecado que estás haciendo hoy. Siempre que digas, mañana voy a cambiar esto, mañana voy a hacer esto, ¿qué estás haciendo hoy? Estás en ese pecado. Estás en ese pecado. Y no es el día de mañana para venir a ver, porque mañana vas a decir que pasado y así sucesivamente. ¿Bien? Vamos a tomar determinación personal. Y vamos a ver la segunda implicación, y es el objetivo de ejercitarse en la piedad. Ok. El objetivo de ejercitarse en la piedad. Pablo quiere que Timoteo tenga una mejor devoción personal y una conducta que surja de esa devoción. ¿Ya? Ese es el propósito. Aunque Timoteo era un ministro altamente calificado, con amplia experiencia al lado del ministerio del apóstol Pablo y otros fieles ministros de la iglesia primitiva, Timoteo aún necesitaba crecer en las áreas esenciales de la piedad. Como lo propone Jerry Bridges en cuanto a la piedad, ¿qué es lo que debemos o lo que debe suceder en nuestras vidas? Se debe aumentar el amor, el temor de Dios, la comprensión del amor de Dios y el deseo de estar en la presencia de Dios para una gloriosa comunión con Él. Repito, se debe aumentar el temor de Dios, la comprensión del amor de Dios y el deseo de estar en la presencia de Dios para una gloriosa comunión con Él. Son áreas en las que, prestándole atención a fábulas profanas y de viejas, no se puede crecer. Si usted se va detrás de las herejías, usted no va a tener un concepto de la majestad y el poder y de la ira de Dios y de la justicia divina que aumenta su temor de Dios. Si usted se va detrás de las herejías, por ejemplo, en las que usted mismo puede hacer algo para ganarse la salvación,
inmediatamente el concepto del amor de Dios para usted va a decaer. ¿Por qué? Porque no se ve tan glorioso y esplendoroso como cuando decimos que Dios me amó eternamente, me escogió desde la eternidad y me envió a su Hijo a morir por mí. Y tampoco veremos el deseo de estar en la presencia de Dios para una gloriosa comunión con Él si seguimos herejías que nos llevan más bien a cosas como no te cases, no comas esto, y nos centramos en cosas externas, pero descuidamos la devoción del corazón. Ahora, son áreas, las falsas doctrinas nos presentan una visión distorsionada de Dios, por lo cual no nos permiten conocerle y amarle como Él quiere que nosotros lo hagamos. Él quiere que dependamos de Cristo en todo, que no pongamos nuestra confianza en rituales externos como si pudiéramos comprar su favor. Timoteo, por su parte, debía centrarse en fortalecer su relación con Dios antes que buscar andar metido en discusiones con personas como las que se describe allá del versículo 1 al versículo 15. Esas disputas necias de las que él habla, que no traen edificación, sino todo lo contrario. Y de lo que él dice en el versículo 5, apártate de los tales. Apártate de los tales. Gente que no está procurando la edificación, sino mantener constantemente un ambiente de discusión, donde ellos se pavonean como las personas que más saben. Y que lo hacen precisamente para ocultar la falta de piedad que hay detrás de ellos. Hacen tanto ruido y tanta bulla queriendo tapar detrás la falta que hay en su hogar, la falta que hay en su trabajo, la falta que hay en su vida personal. Entonces lo que se enfatiza en nuestra época hoy es servir a Dios y lograr cosas para Dios, pero no que se conozca a Dios. Por eso el cristiano promedio lee muy poco la Biblia. Inclusive la gran mayoría de los pastores no conoce a Dios por lo que ha podido escudriñar de Él en las Escrituras, sino por lo que otros le han dicho o le han contado. Que no está de todo mal escuchar lo que otros dicen, pero Dios ha determinado que Él quiere pasar tiempo con sus hijos, hablándoles de manera íntima y directa a través de la lectura devocional de la palabra. No pienses en la lectura de las Escrituras como un ritual, un oficio que tengo que, una actividad que tengo que hacer en el día a día. No. Dios quiere estar allí contigo. Dios quiere que tú vayas delante de Él y lo escuches a través de su palabra. Que le conozcas a través de su palabra. Así que debes preguntarte cuál es tu prioridad. Tu relación íntima y personal con el Señor, o lo que puedes hacer por su causa en este mundo. Porque se suele confundir lo uno con lo otro. La relación con el Señor y lo que yo hago para Dios en este mundo. Esa es la gran confusión a la que se exponen las personas que llegan a una iglesia y al mes ya están sirviendo en un ministerio o con un grupo de reunión en casa o en la alabanza o en ministerio, etcétera, etcétera. Llegaron a la iglesia y no les enseñaron a conocer a Dios, no les enseñaron la Escritura, pero ya están en un ministerio. Y yo creo que a varios de los que estamos aquí, eso nos pasó. Su relación personal con Dios prácticamente no se puede distinguir de su relación con el ministerio. Y por eso tenemos tantas personas que, aunque están completamente alejadas de Dios en la intimidad, en su relación personal con Él, pueden llegar a sentirse bien con Dios cuando realizan alguna actividad dentro de la iglesia.
porque no distingue entre lo que es amar a Dios y amar lo que obtiene del ministerio. Y por eso usted ve ese tipo de personas que todo el tiempo están en la iglesia. Se desbarata el hogar, se desbarata todo, pero mientras permanezcan en la iglesia, están bien. Muchos aquí hemos conocido de personas que pertenecen a alguno de esos servicios en las iglesias y les hemos compartido el verdadero evangelio y nos han reconocido que les hemos hablado lo que es la verdad. Dice, sí, oye, ¿verdad? Eso que tú dices es así, están las escrituras, sí, sí, sí. Y han reconocido el estado desolado de sus almas, pero no son capaces de dejar lo que hacen en esos lugares, porque entre Dios y ellos es todo lo que tienen y no son capaces de soltar. Lo único que tienen es el ministerio, y si lo sueltan ya no pueden aparentar más que no tienen a Dios, por una sencilla razón, hermanos: nunca han podido conocer la magnificencia de Cristo y su incalculable valor. No sueltan esas baratijas que tienen para venir a recibir de Cristo la riqueza de su gracia. Ellos no son piadosos, no tienen devoción a Dios, sino a lo que supuestamente hacen por Dios. Esa es su devoción. Ese es el sentido de su vida. Nuevamente te pregunto, hermano, ¿para qué te estás ejercitando? ¿Para la actividad cristiana o para la piedad? O peor aún, para la impiedad. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pedro dice, hablando de los falsos maestros: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Esa palabra habituado es la misma palabra que Pablo usa para ejercitarse, de manera tal que lo pudiéramos traducir: tienen el corazón ejercitado ¿a qué? A la codicia. Esa palabra que se traduce allí es la palabra ejercitarse. Es decir, que también nos podemos ejercitar para el pecado. Y eso es lo que nosotros hacíamos cuando no habíamos sido redimidos. Y lo que ahora hacen los que están sin Cristo. Todos los días se ejercitan en aquellos pecados que estimulan más su autogratificación y su independencia de Dios. Esos pecados que entre más los cometen, más se sienten seguros en sí mismos y más independientes de Dios. No necesitan a Dios. Por eso el chisme es así, porque hay aprovecho y deleite en ese pecado, el chismoso. Y así el adulterio, el ladrón, el mentiroso, el alcohólico y el pecado predominante de cada persona. El pecador está habituado, se ejercita en su pecado para hacerlo mejor y hallar más provecho de él, apartado de Dios. Contrario a esto, tenemos el ejemplo de hombres como por ejemplo Enoc, del Génesis. Enoc fue un predicador de justicia en una época de enorme piedad, de enorme impiedad durante más de 300 años. Había la impiedad que usted quiera, el pecado que usted quiera. Y ahí estuvo Enoc con un ministerio de nada más y nada menos que 300 años. Pero Dios nos dejó solo un breve relato de él. No de lo que hizo para Dios como pregonero de justicia, porque pudiera decirse, él fue y predicó aquí, predicó allá, hizo esto, hizo lo otro. Dios no nos quiso dejar eso para el provecho nuestro, sino una mención de la calidad de la relación que él tuvo con Dios. Por ejemplo, en Génesis 5, 21 al 24, que es donde se nos habla de Enoc, dice que vivió Enoc 65 años
y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y dice la palabra, y desapareció, porque le llevó Dios. Entonces, luego vemos allá en Hebreos, que también se habla de Enoc, capítulo 11, versículo 5, nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y recuerde que dijimos que ser piadoso es que, o la piedad es agradar a Dios, hacer lo que Dios quiere. Entonces encontramos que sobre lo que Dios nos deja conocer de lo que sería un hombre extraordinario en la fe como Enoc, solo se nos dan dos aspectos importantes en eso, tanto en el relato de Hebreo como en el de Génesis. El primer aspecto es que caminó con Dios y agradó a Dios. Pero también nos da otro aspecto importante para fortalecer ese punto anterior, es decir, de que él agradó a Dios. Y es que Dios lo traspuso. Y de seguro, esto se da para demostrar la especial relación que este hombre llegó a tener con Dios. Este hombre indiscutiblemente se ejercitó para la piedad en medio de una generación perversa. Así que cuando hablamos de ejercitarnos para la piedad, no debemos tener en mente otra cosa que desarrollar el sentido de la presencia de Dios con nosotros, sin importar dónde estemos ni lo que estemos haciendo. Algunos los reformadores decían coram Deo, vivir constantemente en la presencia de Dios. Entonces, solo así podremos tener presente cómo hemos de agradarle en cualquier instante. Usted no se alcanza a imaginar de cuántos pecados habría podido ser librado por tener presente que Dios está allí. Y a veces cuando somos tentados, olvidamos que Dios está allí y sucumbimos ante la tentación precisamente por eso. Pero si tan solo pudiésemos exclamar, Dios mío, ayúdame, seríamos librados de la tentación. Pero nos quedamos callados, no pensamos en Dios. Ahora, eso no va a suceder por arte de magia tampoco. ¿Cómo vas a aprender a vivir en la presencia y la constante comunión con Dios? Hermano, ejercitándote para la piedad. Ejercitándote para que sea que vayas en el carro, sea que vayas en la moto, sea que estés en tu casa, sea que estés haciendo cualquier cosa, tú puedas pensar, así sea por momentos, que Dios está allí, que Dios está contigo. Meditar en el versículo que aprendiste y que memorizaste. Hermano, te aseguro que esto transformará tu vida de comunión con Él. Hay una expresión del Salmo 23 que ha cobrado un alto sentido para mí en estos últimos tiempos, cuando dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Antes yo entendía ese versículo, ese porque tú estarás conmigo, solo en el contexto que se nos presenta allí, estando en el valle de sombra de muerte. O sea, yo siempre me imaginaba la situación oscura y Dios iba a estar allí conmigo. Pero allí la parte previa habla del supuesto de que aunque esté en la más terrible de las situaciones, Él estará conmigo. No que siempre tenga que estar en esas circunstancias para que Él pueda estar conmigo. Él dice aunque.
Pero lo que sí está prometiendo allí es que Él estará conmigo, aunque esté en la más difícil de la situación. Así que, hermanos, debemos meditar mucho en esto, en cómo Dios desea que nosotros nos ejercitemos para la piedad. Y vimos estas dos implicaciones de lo que es ejercitarse en la piedad. La responsabilidad personal y el objetivo de ejercitarse para la piedad. Tenemos mucho en lo cual meditar. Tenía allí otro punto, pero no lo alcanzamos a dar. Y quiero terminar diciendo que todos los cristianos poseen al menos una forma básica de devoción personal. Todos somos devotos, en un grado bajo o en un grado alto. Porque como dice Pedro, en el pasaje que leímos en 1 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero todos nosotros estamos en la obligación de ejercitarnos para la piedad, al igual que Timoteo, hermanos. Es más, si a Timoteo le fue demandado esto, teniendo las credenciales espirituales que él tenía, teniendo al apóstol Pablo andando con gente de un calibre espiritual como lo que anduvo él, hermanos, ¿cuánto más nosotros tenemos que ejercitarnos para la piedad? A ti que aún estás sin Cristo, no intentes buscar la piedad antes de venir a Él. Solo a través de Cristo te serán dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a través de su divino poder. Solo a través de Cristo. En Él nos han sido dadas todas esas riquezas espirituales. Solo tendrás el ropaje tendrás un ropaje de religiosidad. Si intentas ser piadoso, si intentas ser alguien honorable, sin tener a Cristo primero, si intentas ser alguien moral, a quien todos admiren, pero si no tienes a Cristo, solo será un ropaje de religiosidad con el que entrarás a las salas del infierno. Solo Cristo es la razón de ser de la piedad. El sentido de practicar la piedad es vivir la eternidad en la tierra y ser más como seremos en la presencia de Cristo eternamente. Así que, si no tienes a Cristo como el propósito de vida, querer tener piedad sin Él, recordando el proverbio, es como un zarcillo de oro en el hocico de un buey. Dejemos allí entonces y vamos a orar, hermanos.